las distintas vías de comunicación que tiene la universidad, ¿sí? El video, mejor dicho, toda la grabación, porque el material, vuelvo a reiterar, que está disponible, ahora yo les compartí el link a través de Google Drive, que tal vez muchos ya lo han descargado, para que, bueno, aquellos que no lo hayan podido descargar, se los vuelvo a compartir acá por el chat y lo pueden ir siguiendo por ahí. Después también una última cosa es que vamos a entregar certificados de asistencia para todos los, es gratuito, así que bueno, eso también está bueno. La universidad los va a otorgar aproximadamente 10 días, entre 10 días y 2 semanas va a demorar para todos los que hayan participado, digamos, durante toda esta charla. Así que bueno, creo que ya más o menos abordé todas las cuestiones protocolares, así que bueno, ahora sí, bienvenida Carolina y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por inaugurar, un placer que puedas inaugurar este ciclo y te cedo el espacio para que puedas comenzar con la conferencia. Muchas gracias. Ahora sí, sí estamos grabando. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias a la UCEL por esta convocatoria, por el privilegio de poder abrir este ciclo de charlas. Gracias, Meli, por la presentación y por estar en cada detalle como es habitual. La verdad es que De todos. hay algún microfonito Por favor, abierto. mantengan por favor los micrófonos silenciados. Tratemos de respetar las reglas, así podemos aprovechar todos al máximo la actividad. Gracias. Ahí estamos. Bueno, decirles que estoy muy feliz de estar nuevamente aquí, de compartir este espacio con ustedes. La verdad es que me quiero presentar a partir de mi propósito. Quien me conoce sabe que soy una apasionada de la temática de alérgenos alimentarios. Me dedico a ayudar a la industria a mejorar la gestión y el propósito, mi motor y todo lo que hago está en la dirección de mejorar la vida de las personas con alergias. Eso es lo que me motiva día a día a trabajar. Y el objetivo de esta charla que preparé para ustedes tiene que ver con contarles los avances tecnológicos, las tecnologías disruptivas que van a ser parte de la vida cotidiana de los consumidores y de nosotros también como profesionales de la industria en el día a día de planta, y poder conocer esto que se viene en un futuro no tan lejano nos permite estar mejores preparados y tomar mejores decisiones. Así que sin más introducción ni preámbulo, vamos a aprovechar al máximo este espacio y vamos directamente a entrar en materia. A ver. Ahí estamos. Antes de entrar de lleno en el desarrollo de estas nuevas tecnologías, me parece sumamente importante poder delinear juntos el contexto en el cual estas nuevas tecnologías desembarcan. Entender este contexto nos permite medir mejor el impacto que pueden tener estas tecnologías, el alcance que pueden tener estas tecnologías y también entender por qué tienen una alta probabilidad de aceptación y de desarrollo para los consumidores alérgicos. Entonces, he estructurado este contexto en tres ejes principales. El primero tiene que ver con la prevalencia de alergias alimentarias a nivel mundial. El segundo tiene que ver con los cambios culturales y cómo estos cambios culturales se traducen en cambios en las pautas de consumo. Y por último, algunos cambios en la legislación que se han alcanzado, se han logrado como conquistas de los consumidores o de colectivos de consumidores. ¿Sí? Entonces, creo que en estos ejes podemos resumir este contexto. Vamos una más. Entonces, para ir al primer eje que tiene que ver con la prevalencia de las alergias alimentarias son las inmunopatologías que más han incrementado su incidencia en las últimas décadas. Hoy en día tenemos una situación global de enfermedades alérgicas, dentro de las cuales están las alergias alimentarias, de 1 billón de personas. Y el pronóstico es que este número, lejos de disminuir, alcance 4 billones para 2050. Si pensamos en el porcentaje de población mundial que sufre alguna reacción adversa a los alimentos, alcanza el 20%. ¿Qué significa esto? Que el 20% de la población mundial en algún momento va a desarrollar una reacción adversa a los alimentos, dentro de las cuales están las alergias alimentarias. Y si hacemos un zoom en las alergias alimentarias, puntualmente, tenemos la prevalencia que se ve aquí en la diapositiva según sea el grupo etario de adultos o de niños. Si pensamos en el grupo de lactantes y niños menores de 5 años,
el valor, la prevalencia a nivel mundial en nuestro país, y se replica esta cifra a nivel mundial, es que 1 de cada 12 niños menores de 5 años sufre alergia alimentaria. Es una cuestión global este incremento en la prevalencia. En Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos 35 años, la prevalencia se incrementó 10 veces. Y no solamente hay un incremento en la prevalencia, sino también en la severidad de la respuesta alérgica. El 80% de las causas de anafilaxia en la infancia, en nuestro país también se ve esta cifra, se debe a alergia alimentaria. Y en Estados Unidos se maneja la cifra de que cada 3 minutos la alergia alimentaria envía a una persona a una sala de emergencia. Si miramos el periodo de 9 años, entre 2007 y 2016, el incremento de casos de anafilaxia se incrementó en un 400%. Entonces, esta situación de prevalencia, claro que es un factor clave del contexto en el cual estas tecnologías desembarcan. Esto significa, estamos asistiendo a las alergias alimentarias como una epidemia de alcance mundial, y sabemos que las alergias alimentarias tienen un impacto muy significativo en la calidad de vida, no solo de quien las padece, sino también de todo su entorno cercano. Vamos a avanzar al segundo eje, que tiene que ver con los cambios culturales. Hace un tiempo se publicó un informe prospectivo de FAO que hablaba del futuro de la seguridad alimentaria y resumía estos cambios en las pautas culturales en 3 ejes o en 3 drivers. Uno tenía que ver, el primero de ellos, tenía que ver con la demanda explícita de los consumidores respecto del compromiso de las organizaciones con la huella de carbono, con la contribución al cuidado del medio ambiente. El segundo de los ejes tiene que ver con un estilo de nutrición personalizada. Esto tiene que ver con la búsqueda por parte de los consumidores de salud, de bienestar, pero también de conexión con un propósito. ¿Sí? Esto va más allá de las cuestiones funcionales, sensoriales, nutricionales del alimento, sino también tiene que ver con valores, con creencias, con pertenencias a grupos. ¿Sí? Entonces, este eje también es muy importante. Decimos que el consumidor actual busca que las pautas de consumo estén relacionadas o apoyen activamente aquellas causas que le son significativas. Y estas 3 son las causas que podríamos resumir son significativas para el consumidor: el compromiso con el medio ambiente, la nutrición personalizada y, por último, las cuestiones de bienestar animal. Y esto se traduce en una preferencia cada vez mayor de referencias basadas en plantas y también de elección de organizaciones que muestren métodos de producción que no utilicen crueldad hacia los animales. El concepto de Clean Label podemos decir que es un concepto unificador de este pedido cada vez mayor de transparencia de parte de los consumidores respecto de métodos de producción, de origen de materias primas, inclusive también de valores y de principios que manifiestan las organizaciones. Entonces, en este contexto, entregar calidad al consumidor va mucho más allá de las cuestiones de calidad, de atributos sensoriales o de atributos funcionales, sino implica estar a la altura, conocer y estar a la altura de estas demandas o de estas cuestiones culturales, estas cuestiones valóricas que exigen los consumidores. Y todo esto se da en un marco de una interrelación cada vez mayor con la tecnología en la vida cotidiana, ¿sí? Al cual todos asistimos, y también un acceso a la información cada vez más democrática, cada vez más accesible gracias a Internet. Entonces, este eje considero que es absolutamente relevante para poder entender el impacto que van a tener estas nuevas tecnologías. Yendo un pasito más, en el tercero de los ejes, tiene que ver con estos cambios en el marco legal impulsados por consumidores o por colectivos de consumidores. Si nosotros pensamos en la historia, hace solamente 30 años tuvimos la FAO convocó por primera vez a la consulta técnica con el espíritu de comenzar a legislar sobre la declaración de alérgenos alimentarios. Esto fue hace 30 años, en 1995, y hoy en día 66 países en el mundo ya tienen una legislación respecto de en qué casos es necesario declarar obligatoriamente los alérgenos.
En este recorrido, hoy estamos asistiendo, como les decía, a ciertas conquistas de los consumidores que tienen que ver con, por un lado, mejorar la calidad de vida de los consumidores con alergia, y en este mismo sentido, o sea, cuidar su salud, preservar su salud, y en este mismo sentido, hacer un poco menos compleja, un poco más fácil la vida con alergias, que realmente tiene su complejidad intrínseca y es bastante elevada. El primero de los casos que quiero compartir con ustedes es el proyecto FASTER, ¿sí? La ley FASTER, que fue sancionada en 2021 en Estados Unidos como conquista de colectivos de consumidores que la verdad que abogaron muchísimo por la sanción de esta ley. La primera consecuencia de esta ley tuvo que ver con la incorporación del sésamo como noveno alérgeno de declaración obligatoria en Estados Unidos, y hoy mismo, dentro de este proyecto FASTER, en este mismo momento, hay abierta en Estados Unidos una consulta pública a la comunidad, ¿sí? Abierto a todos los ciudadanos, para recolectar información respecto de nuevos alimentos que podrían, obviamente, luego con el análisis por parte de expertos, evaluar si es necesario incorporar nuevos alérgenos a esta lista de alérgenos prioritarios. Y esto tiene que ver justamente con lo que veíamos al principio, con el incremento en la prevalencia, ¿sí? Y la aparición de nuevos alimentos que comienzan a tener también respuesta alérgica en algunos grupos de consumidores. Entonces, hoy en día estamos asistiendo a esto que está enmarcado dentro del proyecto FASTER y que en un futuro, por supuesto, tendrá alguna devolución, alguna respuesta por parte de este grupo de expertos que analizará, entre otros elementos de entrada, la opinión de los ciudadanos. Por otro lado, otro de los ejemplos que quiero compartir con ustedes se dio en Reino Unido y en Escocia también en 2021, es la ley Natalia, que es revolucionaria en estos países y también, digamos, que siembra un hito, un precedente para los demás países. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque obliga a los alimentos preenvasados, ¿sí? a los alimentos de venta directa, que no están alcanzados por la legislación en la mayoría de nuestros países, ¿sí? Alimentos que se venden en la vía pública, en ferias, en escuelas, en aeropuertos, obliga a declarar obligatoriamente los alérgenos que están presentes en estos alimentos. En nuestros países estos alimentos están exceptuados de la declaración de alérgenos. En Inglaterra en Reino Unido y en Escocia esto era así hasta la sanción de la ley Natalia en octubre de 2021. Hay todo un trabajo de adecuación que tienen que hacer las industrias y también, por ejemplo, las cadenas de restaurantes, los supermercados, los aeropuertos, todos los lugares donde se sirve comida de venta directa, tienen que adecuarse para poder cumplir con este nuevo reglamento. Los principales embajadores, impulsores de esta ley son los padres de Natalia, Natalia Laperuz, que a los 16 años falleció de un shock anafiláctico luego de consumir un sándwich en un aeropuerto. El otro caso que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la ley Elijah, sancionada en Estados Unidos también en 2019, 2 años más tarde de la muerte de un niño de 3 años en un centro de primera infancia en Estados Unidos a causa de un shock anafiláctico. Sus padres también y su hermano son los principales embajadores, los principales propulsores de esta legislación, que lo que busca es reglamentar los centros de primera infancia para que en todos ellos exista un protocolo de actuación frente a la alergia alimentaria. Y también quisiera compartir con ustedes, muy brevemente, si no es la idea de esta conferencia ahondar en estos outputs, pero sí contarles que entre diciembre de 2020 y octubre de 2021, convocado por el Códex, hubo una reunión, una serie de reuniones por parte de un comité de expertos convocado por el Códex, que tuvo por objeto evaluar 3 puntos principales. Por un lado, evaluar y validar el listado de alérgenos prioritarios del Códex, ¿sí? Volver a pensar este grupo de los grandes 8 más sulfito, que existen hasta el momento, y en función de la información científica disponible, poder evaluar y poder validar este nuevo listado.
Por otro lado, establecer valores de referencia, valores umbral para los alérgenos prioritarios. A mi entender, esto es un enorme aporte para nosotros en la industria, porque por primera vez tenemos, hasta ahora solamente Japón y Suiza contaban con umbrales, y poder contar con estos valores de referencia científicamente arribados, digamos, después de este comité de expertos y con una metodología sumamente rigurosa, creo que es un gran aporte para nosotros en la industria para tomar decisiones, para poder tomar decisiones basadas en esta información científica respecto de en qué casos es necesario o no el rotulado precautorio. Y aquí vamos al tercer punto. La tercera de las reuniones tuvo que ver con establecer lineamientos en apoyo del rotulado precautorio bajo, digamos, el concepto de que el rotulado precautorio debe ser siempre el último recurso a utilizar, pero cuando debe utilizarse es realmente una herramienta para proteger la salud de los consumidores alérgicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar luego de esto? Lo que tiene que ocurrir es que el códex se expida sobre estas recomendaciones del comité de expertos, modifique las normas y los manuales de procedimiento y luego quedará en la potestad de cada país adoptar o no estas recomendaciones. Sí, pero me parece sumamente relevante traer esta cuestión de contexto, porque fíjense cuán relevante es la cuestión de las alergias alimentarias que se ha convocado a este comité de expertos justamente para legislar o para hacer recomendaciones científicas en base a estos 3 puntos. Entonces ahora sí, disculpen. Ahora sí, habiendo delineado juntos este contexto, vamos a desarrollar estas nuevas tecnologías que llegan a las manos del consumidor. Y realmente me parecía sumamente relevante delinear el contexto, porque estas tecnologías van a llegar a empoderar aún más a este consumidor, que ya hemos visto que ha ido ganando empoderamiento, ¿sí? Entonces, ¿y por qué digo que van a empoderar aún más? Porque por primera vez le van a conferir capacidad de detección en el ámbito doméstico. Hasta ahora, la detección de alérgenos siempre se reservó para la planta o para un laboratorio. A partir de estas nuevas tecnologías, lo que ponemos en manos del consumidor es la capacidad de detección de alérgenos en el ámbito doméstico, ¿sí? Por eso vamos a desarrollar. He traído 5 tecnologías diferentes, 5 dispositivos que operan por principios de funcionamiento diferentes para que podamos ver este abanico de nuevas tecnologías, los principios de funcionamiento, y también les voy a ir contando caso a caso cuál es el grado de implementación. Vamos a empezar por el primero. El primero que quiero compartir con ustedes es un sensor de flujo lateral que utiliza anticuerpos específicos y utiliza una solución de extracción acuosa. En este caso, está disponible en el mercado en Estados Unidos desde 2018, ¿sí? Se puede adquirir comercialmente. Nació inicialmente para la detección de gluten, exclusivamente pensando en la población celíaca. La sensibilidad está asociada con la legislación de Estados Unidos. Para la FDA, un alimento puede ser declarado libre de gluten cuando presente una concentración menor o igual a 20 partes por millón, mientras que en Argentina este número es de 10 partes por millón, pero bueno, en este caso está alineado a los requerimientos de legislación de FDA. También hay una versión para detección de maní. La sensibilidad en este caso es de 10 partes por millón. En el caso del gluten, lo que mide son prolaminas, ¿sí? Lo que detecta es la presencia de prolaminas, y la respuesta que tiene es binaria, ¿sí? Indica presencia o ausencia, no permite cuantificar, simplemente permite decirle al consumidor, indicar al consumidor la presencia o ausencia de gluten en 4 pasos, en 5 minutos de respuesta. Me gusta siempre pensar cuál es la historia detrás de estas tecnologías. Poder entender la historia me parece que nos permite comprender, humanizar a la tecnología. En este caso, la persona detrás de este desarrollo se llama Shirin Shades. Ella hace un tiempo dio una entrevista a un medio tecnológico en Estados Unidos y contaba que sufre alergias múltiples, sufre alergia al gluten, a la soja, a la leche, al huevo, desde
que es pequeña, y que la idea de este dispositivo nació en una boda donde ella preguntó a la persona que estaba a cargo del servicio si había algo libre de gluten, y la persona le dijo qué tan alérgica era, le preguntó qué nivel de alergia tenía, y ella entendió que no podía comer nada de lo que allí se servía, y realmente pensó en la importancia de contar con otra herramienta que le permitiera tomar decisiones con un mayor fundamento y no poner en riesgo su salud o su vida. Entonces, bueno, esa digamos, la historia detrás del desarrollo de este dispositivo. El otro de los dispositivos opera por un principio diferente. En este caso es una plataforma de detección que utiliza un sensor electroquímico y utiliza la tecnología de impresión molecular de polímeros. En este caso no se detecta proteína, o sea, el marcador no es una proteína, sino que es una isoflavona, ¿sí? Fue desarrollado inicialmente para detección de soja, y el marcador en este caso es una isoflavona presente en la soja. Es un método también que en 4 pasos da una respuesta entre 60 y 90 segundos, la sensibilidad de partes por billón, y está diseñado, es el único dispositivo que es portable, ¿sí? Se puede adquirir en forma de colgante, de llavero o de reloj. En este caso, podemos decir que está casi disponible en el mercado. Hay personas que han adquirido preorden de este dispositivo, y la empresa anunció recientemente, la semana pasada, anunció que este verano van a empezar estas personas que compraron por preorden van a empezar a recibir sus dispositivos. Con lo cual, después de años de desarrollo, empezaría a llegar a las manos de los consumidores que ya lo han adquirido. La idea inicial es que esté disponible la versión para soja, luego para maní, y luego la idea es que se desarrolle para los demás alérgenos, pero para esto va a faltar tiempo. Inicialmente el que va a estar disponible es el de soja. En este caso también hay una historia detrás del desarrollo. La fundadora de la compañía que desarrolló esta tecnología y patentó esta tecnología se llama Abigail, y ella sufre alergias desde que tiene memoria, alergias múltiples también, y ella dice que este sensor es en honor a esa niña que fue en algún momento y que siempre dejaba el pastel en la mesa, en las fiestas, en los cumpleaños, aunque le juraran que lo podía comer. Ella dice que entonces este desarrollo, este sensor es para esa niña. Y que realmente el claim de esta organización es que la comida tiene que ser fuente de energía y no fuente de temor. Quienes viven con alergias alimentarias asisten a este temor permanente, sobre todo en el caso de alergias múltiples. La vida cotidiana se vuelve muy difícil. Entonces, por eso decimos que estas tecnologías vienen a hacer un poco más fácil la vida de los consumidores con alergias. El tercero de los dispositivos que quiero compartir con ustedes tiene que ver con otro principio de funcionamiento. En este caso es un sensor que promete, está todavía en fase de R&D, en fase de desarrollo, es una startup de origen israelí que está planificado lanzar al mercado estadounidense en 2023. Es un sensor que va a permitir la lectura de todos los alérgenos, ¿sí? Una lectura multialérgenos. Esto lo hace bastante más práctico que los demás. El principio de funcionamiento es la absorción de las proteínas alergénicas por parte de nanocristales de celulosa y el uso de anticuerpos de tipo comercial para la detección. A partir de Big Data se hace una detección a través de una aplicación y envía al consumidor el resultado. La verdad es que, como les decía, está en fase de R&D, promete tener una sensibilidad de 10 partes por millón, y inicialmente está planificado desarrollar para huevo y para maní. El niño que ven en la foto es realmente el hijo de una de las personas que está detrás de este desarrollo, con lo cual acá también hay una historia personal con la alergia. El cuarto de los dispositivos que está disponible en el mercado opera por otro principio de funcionamiento. En este caso utiliza espectroscopía en el infrarrojo cercano y machine learning. ¿Cómo opera? Se genera un espectro de la muestra a partir de un escáner, se escanea la muestra, un escáner es un teléfono celular. A partir de una aplicación se hace un escaneo de la muestra, esto genera un espectro de la muestra y se compara mediante
inteligencia artificial se compara en la nube con una serie de espectros que previamente tienen que estar cargados, o sea, se requiere calibración previa por supuesto, del dispositivo, para poder identificar los alérgenos prioritarios. Es un dispositivo que no solo se utiliza en alimentos, sino también se utiliza en medicamentos, porque previa calibración se pueden identificar distintos contaminantes o distintos analitos, siempre que se haya previamente hecho la calibración correspondiente. En este caso, la fundadora de la compañía, la CEO, se llama Isabel Hoffman, y en una charla TED en 2014 contó que la idea de este dispositivo nació después de que su hija, a los 13 años, sufriera una descompensación muy severa que lo obligó a estar por meses en un hospital. No conseguían entender qué le pasaba hasta que finalmente descubrieron que la causa tenía que ver con una alergia muy severa a la penicilina, al gluten, a la glucosa, a ciertos colorantes alimentarios. Con lo cual, una vez que tuvieron el diagnóstico, el desafío fue seguir adelante con la vida. Entonces, de esta manera, este sensor busca justamente dar un poco más de seguridad respecto de la presencia o no de estos componentes en los alimentos. Y el último de los dispositivos que quiero compartir con ustedes también está en fase de desarrollo. Es también una startup israelí, como la que vimos de los nanocristales de celulosa. Está todavía en una etapa más incipiente de desarrollo, lo que opera por un proceso de un principio de funcionamiento también diferente. En este caso no se requiere la toma de muestras, porque lo que promete este dispositivo es absorber los vapores de un determinado plato de comida y, en función de esos vapores, hacer una identificación de la estructura química de las moléculas del vapor, y luego, mediante inteligencia artificial, poder identificar los alérgenos de interés, los alérgenos prioritarios o los alérgenos que sea necesario identificar. Es disruptivo respecto de los demás porque, como les digo, no requiere la toma de muestras. La patente aún está pendiente, promete una capacidad de respuesta de 60 segundos y una sensibilidad de partes por billón. Esto entonces en cuanto a los dispositivos que van a conferir la capacidad de detección a los consumidores en el ámbito doméstico. Ahora quisiera compartir con ustedes un proyecto que se llama TECAM y que promete también modificar o promete agilizar la detección en planta, que está concebido para el ambiente productivo, ¿sí? Para tomar decisiones en tiempo real en la planta. Vamos ahí entonces. Se trata de un proyecto desarrollado en País Vasco, promete estar disponible en 2023, utiliza, por un lado, combina los saberes de la biotecnología con la informática y planea unificar o relacionar las tecnologías de análisis, como pueden ser infrarrojo cercano y PCR, con inteligencia artificial y con microfluídica digital. Y aquí un paréntesis. Cuando entré en contacto por primera vez con este proyecto, no tenía la menor idea de qué era la microfluídica digital, con lo cual, para entender de qué iba el proyecto, tuve que investigar al respecto. Y ahí aprendí que la microfluídica digital es una ciencia que estudia el comportamiento de fluidos, en este caso de microgotas, en canales de tamaño micrométrico. Y lo que busca, por eso dice ahí laboratorio en un chip, porque lo que busca es reproducir procesos complejos en una escala controlable. La idea de este dispositivo es que permita detectar en tiempo real alérgenos y patógenos. Yo les confieso que hace unos años, si en planta me hubiesen dicho que esto iba a ser posible, hubiera pensado que me estaban hablando de ciencia ficción, con lo cual es realmente algo disruptivo. Nosotros sabemos que en análisis de alérgenos no hay una panacea, no existe la panacea. Todos los métodos tienen sus interferencias, tienen sus limitaciones, son muy dependientes de la matriz que estamos analizando, con lo cual analizar alérgenos en planta es un desafío.
Pero a la vez sabemos también que necesitamos analizar alérgenos porque es la forma de validar la gestión en planta. Nosotros necesitamos validar la gestión que hemos diseñado mediante el análisis, mediante la cuestión analítica. No podemos prescindir de ello. Entonces, la verdad es que este proyecto promete, esta iniciativa promete modificar la forma en la cual detectamos alérgenos en planta. Por supuesto, habrá que ver si realmente se puede implementar, se puede desarrollar a escala y en algún momento podemos verlo funcionando en nuestras plantas. Pero bueno, no quería dejar de contarles que, digamos, de esta iniciativa y de qué se trata, de qué va este proyecto. Y por último, como corolario, digamos, de estos escenarios posibles, de este futuro posible que hemos compartido, pensar juntos cuáles son entonces los desafíos que se presentan para la gestión de alérgenos en planta. ¿Cómo hacemos, entendiendo que esto puede llegar, ¿sí? que este futuro no está tan lejos? ¿Cómo hacemos para estar a la altura de estas nuevas demandas de los consumidores? ¿Cómo hacemos para incorporar estas nuevas tecnologías en nuestro día a día de planta? ¿Y cómo hacemos para estar preparados, para seguir siendo opción para nuestros consumidores? Pensé en 4 claves que tienen que tener nuestros programas de gestión de alérgenos para poder estar a la altura de estas nuevas demandas. Y el primero es tener un programa de gestión de alérgenos basado en riesgos. Y ahora vamos a ver en detalle de qué hablamos cuando hablamos de un programa de gestión de alérgenos basado en riesgos. Básicamente es un programa de gestión de alérgenos basado en la singularidad de nuestras plantas, basado en la complejidad alergénica única que tiene nuestra planta, ¿sí? Entonces, poder conocer esta complejidad alergénica y diseñar en función de los recursos que tengamos en nuestra planta la mejor estrategia para gestionar los alérgenos, sabiendo que la meta es de garantizar la presencia exclusiva de aquellos alérgenos que son constitutivos, que forman parte de la formulación, que no vamos a poder dejar de declarar, porque están presentes en los ingredientes, están presentes en las formulaciones. Y que por otro lado, realmente el rotulado precautorio sea el último recurso a utilizar. Y esto está absolutamente en línea con la demanda de clean label de los consumidores y con el postulado del comité de expertos del Códex, de las últimas reuniones del Códex. El rotulado precautorio nunca como premisa de diseño, nunca como reemplazo de la gestión. El rotulado precautorio como último recurso, toda vez que hayamos agotado las medidas de control disponibles y concluyamos que no hay otra opción que utilizar el rotulado precautorio. Cuando nosotros utilizamos el rotulado precautorio, por un lado estamos cuidando la salud de los consumidores si lo usamos adecuadamente, pero si lo usamos en exceso, estamos restringiendo las opciones de consumo para un grupo de consumidores que ya tiene muchas restricciones en su vida cotidiana. Entonces tiene que ser el último recurso a utilizar. Y por otro lado, por último y no menos importante, poder validar las medidas de control, poder validar esta gestión que hemos diseñado en la planta mediante protocolos de validación robustos, protocolos de validación que realmente se basen en el método del peor escenario, usando los métodos disponibles de detección de alérgenos para poder realmente estar seguros de que la gestión que hemos diseñado es capaz de entregar los resultados que estamos buscando. Cuando hablamos de un programa de gestión de alérgenos basados en riesgos, la primera etapa insustituible es poder determinar claramente la complejidad alergénica de la planta. ¿Y qué es la complejidad alergénica de la planta? Es el resultante de 2 cuestiones. La primera es la presencia de alérgenos en los materiales. Y cuando hablamos de materiales, hablamos de materias primas, materiales de empaque primarios e insumos en contacto con el producto. Necesitamos conocer acabadamente el contenido de alérgenos de estos materiales, los alérgenos que están presentes y que pueden estar presentes por contacto cruzado. Y por otro lado, conociendo esta información, cómo estos alérgenos se combinan en las formulaciones. Estos 2 factores juntos nos van a indicar la complejidad de la planta, la complejidad alergénica de la planta. Por eso digo que es única y singular para cada planta.
Si nosotros somos capaces de tener claridad respecto a la complejidad alergénica, vamos a poder diseñar correctamente las premisas de diseño. ¿Qué significa esto? La estrategia de la gestión. Voy a poder diseñar la segregación de sectores, la asignación de líneas, la separación en el tiempo, ¿sí? Voy a poder establecer la estrategia que voy a seguir. Pero para que sea efectiva, necesito conocer previamente la complejidad alergénica y diseñar en función de esta información. A veces se pasa por alto esta etapa. Se considera que, bueno, si no tengo toda la información respecto de los materiales, no importa, sigo adelante. La verdad es que conviene, es necesario dedicar tiempo a conocer exhaustivamente la complejidad alergénica, porque es la información que necesitamos de entrada para poder diseñar un programa de gestión de alérgenos a la medida de la planta, y no un programa de gestión de alérgenos estándar. ¿Sí? Es un error comenzar por las medidas de control. Tengo que empezar por diagnosticar la complejidad alergénica. Luego diseñamos la estrategia y recién ahí vamos a aplicar el HACCP para identificar y evaluar los peligros. ¿Sí? Los peligros reales, los peligros que salen de esta información de entrada. Y luego vamos a poder identificar, seleccionar las mejores medidas de control, incluyendo la matriz de limpieza, incluyendo las medidas de segregación que tengamos en la planta, ¿sí? Pero necesitamos ir en este orden, y eso es sumamente importante para poder justamente tener un programa de gestión de alérgenos robusto y que se sustente en el tiempo y que esté a la altura de estas nuevas demandas de los consumidores. Bueno, antes de ir a las preguntas y respuestas, ¿sí? Antes de pasar al espacio para preguntas, que me parece sumamente valioso poder intercambiar, poder tener este tiempo para que puedan hacer las preguntas y preguntar lo que necesiten, para después también poder llevar esta información a sus equipos, ¿sí? A sus colegas. Entonces, aprovechemos este espacio para preguntas, pero antes de eso, quisiera hacer una reflexión final. Creo que como profesionales de la industria estamos frente a un tiempo histórico, a un tiempo sin precedentes, a un momento, creo que es un momento bisagra. Venimos de 2 años de pandemia, estamos en la pospandemia, hay una enorme cantidad de desafíos para supply chain a nivel global. Venimos de 2 años muy desafiantes y estos desafíos no tienen ninguna chance de disminuir, sino que de acuerdo con los últimos acontecimientos, solamente se va a hacer todavía más desafiante el escenario para supply chain. Entonces creo que tenemos la oportunidad de comprender a la tecnología desde el potencial que tiene de hacernos más humanos, ¿sí? No verla como una amenaza, sino verla como una herramienta que nos va a permitir ser más humanos. ¿Y en qué sentido? A los consumidores alérgicos poder tener una vida de más disfrute, de menos restricciones, y nosotros en planta poder tomar decisiones basadas en información en tiempo real. ¿Sí? Entonces creo que la invitación es a que como profesionales de la industria podemos cambiar las cosas, podemos dejar huella, podemos mejorar la vida de las personas con alergias, y la invitación justamente es a que sigamos aprendiendo, a que sigamos trabajando juntos y bueno, por supuesto que espero seguir viéndolos y seguir viéndonos muy, muy, muy pronto nuevamente. Así que bueno, abrimos el espacio para preguntas. Gracias por la atención, gracias por el tiempo, gracias Meli y gracias a la UCEL. Gracias, Caro, por tu excelente exposición. Así que bueno, voy a pasar ahora, acá ya hay varias consultitas, te voy a leer para que puedas responder. Patricio dice, ¿qué novedades hay respecto a la incorporación del sésamo en la lista de alérgenos en Argentina? Patricio, Argentina sigue la lista del Códex, ¿sí? Hasta ahora Argentina siempre siguió la lista del Códex. Dentro de este listado que recomiendan la reunión de expertos del Códex está el sésamo, ¿sí? La novedad es que, por ejemplo, sale soja del listado de alérgenos prioritarios e ingresa sésamo. No significa que Argentina vaya a adoptar inmediatamente esto. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuáles son los pasos que siguen? El Códex tiene que, de alguna manera, validar la recomendación del comité de expertos. Una vez que el Códex valide las recomendaciones, incluyendo el nuevo listado, va a modificar
sus documentos, sus reglamentaciones, y luego estará en cada país adoptarlo o no. Si Argentina replica lo que ocurrió años antes, cuando se sancionó la ley, que tomó como referencia el listado del Códex, podríamos conferir o inferir que podría tomar este nuevo listado de alérgenos prioritarios recomendado por el comité de expertos. Por el momento no hay ninguna información al respecto, digamos, en función del cambio en el listado de alérgenos prioritarios en Argentina, pero podría ser un camino posible. Bien, bueno, gracias, Caro. Siguiente consulta de Soledad Zapico. Una consulta: tenía entendido que la legislación en Argentina para lo único que tenía un umbral definido era para los sulfitos y que el resto era solo presencia-ausencia. ¿Hay límites para los 8 alérgenos? Sole, es así, un saludo. Sole, es así, el único alérgeno que tiene umbral en Argentina es el sulfito, ¿sí? Y en todos los demás países es lo mismo. Lo que yo les comentaba como recomendación es lo mismo que le decía recién a Patricio. La reunión de expertos del Códex eh, redactó un listado de valores umbral o valores de referencia para estos alérgenos prioritarios, según esta nueva lista de alérgenos prioritarios. Es una recomendación del comité de expertos. Aún el Códex no se expidió respecto de esas recomendaciones, no actualizó su documentación y por ende los países no modificaron nada de las legislaciones actuales, ¿sí? Yo creo que va a ocurrir a lo largo de este año, quizás el año que viene, vamos a ver cómo el Códex se expide respecto a estas recomendaciones y cómo luego los países las incorporan, ¿sí? Al día de hoy tenemos la recomendación de expertos, ¿sí? Para mí es una información sumamente valiosa para la industria. Podemos considerar estos valores umbral porque es la primera vez que tenemos esta información, pero no hace parte de la legislación argentina. Bueno, gracias nuevamente a Sole. Adriana, tenemos otra consulta. Dice: ¿hay algún avance en la normativa de Argentina para rotular alérgenos en el consumo directo? No hay ningún avance. No, por ahora la legislación argentina en su artículo 235 séptimo del Código Alimentario considera a los alimentos listos para consumo, alimentos envasados listos para consumo, exceptúa a todo lo que es de venta al peso, ¿sí? Y eso sigue siendo así y no hay ninguna iniciativa para modificarlo. Perfecto. Bueno, después otra consultita. Acá dice la consulta: ¿el material de cartón puede aportar alérgenos? Hay que verificar caso a caso con los proveedores, ¿sí? Hay que entrar en contacto con los proveedores y solicitar las cartas de garantía. A nivel general, por lo general, los materiales que se utilizan en la fabricación de envases primarios no aportan alérgenos, no obstante, puede haber en algunos casos resinas o puede haber derivados de la celulosa que pudieran aportar trigo. Entonces la recomendación es siempre entrar en contacto con nuestros proveedores de material de empaque primario y solicitar las cartas de garantía. Es la única manera de poder concluir si aportan o no. Bárbaro. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Bueno, Caro, desde ya que todos los comentarios son muy buenos. Has tenido muy buena repercusión acá, quedaron todos muy contentos, así que bueno, todos te agradecen. Quisiera aprovechar estos últimos minutitos por si quieren preguntarle alguna otra consulta, duda, lo que quieran. Eh, bueno, acá Sole nos dice de nuevo: vi una carta de declaración de alérgenos de un proveedor que ponía en el producto contenía sulfitos y debajo declaraba que los niveles eran entre 0 y 10 ppm. No debería declarar, ¿no? A ver, ahí dejé de compartir para poder vernos. En el caso de los sulfitos, deben declararse, ahí es como una cuestión bastante particular y que hay que mirar caso a caso. Los proveedores, tanto sea materiales de empaque como ingredientes, tienen que declarar una carta de garantía siempre que su producto, material de empaque, ingrediente, tenga una concentración de sulfitos mayor o igual a 10 partes por millón. Nosotros, como usuarios en la industria, tenemos que declarar el sulfito en nuestros productos finales si en el producto final la concentración de sulfito es mayor o igual a 10 partes por millón.
¿sí? Por lo tanto, nuestros proveedores, ¿sí? En sus productos, en los productos que nos proveen, superan las 10 partes por millón, deben declarar en la carta de garantía, ¿sí? Después nosotros tendremos que hacer el cálculo respecto del aporte de ese ingrediente a nuestra formulación y en función de eso definir si tenemos o no que declarar en el producto final. ¿Sí? Ese sería el camino. No está mal que si un proveedor gestiona sulfito en su planta, lo declare en la carta de garantía y coloque como observación que de todas maneras la concentración es menor a 10 partes por millón. No, no está mal contar con esa información, solo que después nosotros tenemos que pensar, calcular, hacer el cálculo cuantitativo del aporte que puede generar en nuestro producto final para definir si nosotros como elaboradores del producto final tenemos o no que declararlo. ¿Sí? Bárbaro, Caro, clarísimo. Bueno, acá Verónica también te agradece. ¿Estás viendo Gracias a ahí los ustedes. chats? No, no estaba viendo, no estaba viendo el chat. Gracias a ustedes por Bueno, la acá Juli participación. García levantó la mano. Juli, ¿querés Sí, habilitarte? quería hacer una consulta nada más, que es que viendo que se sancionó la ley de etiquetado frontal, ¿no? En alimentos, me parece que es mucho más, a mi criterio, ojo, es mi punto de vista, mucho más importante la comunicación de un alérgeno que de un exceso de azúcar o de grasa. No he visto tampoco que en ninguna parte del mundo haya como una ley de etiquetado frontal de alérgenos, ¿no? ¿Existe eso en alguna otra parte que se etiqueten de esa manera o tan visualmente en el front of pack? No, excelente tu pregunta, Julieta. La verdad es que tienen espíritus distintos. La legislación de etiquetado frontal busca de alguna manera amortiguar o disminuir las cuestiones de obesidad infantil y obesidad en general en la población. En el caso de alérgenos, hay 66 países que tienen legislación respecto de declaración obligatoria de alérgenos. En materia digamos, de legislación de alérgenos, debo decir que se parece más a una torre de Babel que a una cuestión homogénea entre los países. Hay diferencias de todo tipo entre países. Hay diferencias en el listado de alérgenos de declaración obligatoria, hay diferencias respecto de cómo declarar el contiene, cómo declarar el puede contener, cómo declarar los distintos alérgenos. Sin embargo, en todos los países donde se exige declaración obligatoria de alérgenos, se indica que los alérgenos se tienen que declarar o a continuación del listado de ingredientes, como ocurre en nuestro país, o dentro del listado de ingredientes, con negrita, de distintas maneras, ¿no? Cada país tiene su particularidad. Pero siempre se restringe digamos, al listado de ingredientes, ¿sí? Para lo que es el contiene y el puede contener. Hay países, por ejemplo, que admiten, no el nuestro, pero hay países que admiten distintas expresiones, más de una expresión en el empaque. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, se puede colocar: este alimento fue elaborado en un equipo que también elabora trigo y frutos secos. En nuestro país eso no se puede poner. Hay países que admiten expresiones como contiene trazas de, ¿sí? Se ha visto, se ha estudiado que esta diferencia en las expresiones o la posibilidad de declarar de distintas maneras genera una gran confusión en los consumidores. Y un poco esta tercera reunión de expertos del Códex, que tuvo por objetivo delinear las recomendaciones para el rotulado precautorio, tuvo el espíritu de tratar de unificar las expresiones, porque realmente genera una gran confusión. ¿Sí? Hay infinidad de formas diferentes de declarar la presencia potencial de alérgenos en los alimentos. Me fui un poco por las ramas, pero Ah, claro, gracias. gracias a vos. Estaba silenciada, no me había dado cuenta. Gracias, Juli. De nuevo, y bueno, les decía que si tienen alguna otra consulta, pregunta, ya vamos redondeando. Bueno, todos los agradecimientos acá, Caro. Muchísimas gracias. Así que bueno, todos buenos comentarios, ahí verás. Bueno, acá todos quedan sorprendidos por las tecnologías, los sensores a nivel doméstico y un poco todo lo que se viene. Realmente que bueno, que como bien dice Caro, que parecía algo inalcanzable, una cosa De ciencia ficción. ciencia ficción, y no, realmente hay muchas herramientas que bueno, próximamente se van a estar empezando a utilizar.
Así Sí, que, y realmente, realmente sí, y hay, por ejemplo, el primero de los sensores que les conté, que está disponible en el mercado desde 2018, se usa ampliamente, ¿sí? Inclusive hay influencers en Estados Unidos que dan su opinión de nuevos alimentos en función del resultado que obtienen con ese sensor. ¿Sí? O sea, como le advierten a su comunidad si pueden o no consumir un determinado alimento en función del resultado que obtienen del sensor, con lo cual es algo que se utiliza. ¿Sí? Los otros están un poco en etapas más incipientes, pero el primero que les conté digamos, está disponible y de hecho los repuestos se compran por Amazon. Está eh, ampliamente implementado. sí, realmente es una herramienta que hoy en día, bueno, ya hay cosas que, por supuesto que después saldrán versiones mejoradas y demás, Por pero supuesto. hoy día, bueno, hay recursos que uno puede, digamos, acceder, ¿no? Y lo interesante de esto que, bueno, todas esas herramientas, lo que uno rescata que fueron producto de algún consumidor, alguna persona alérgica que realmente ha impulsado o ha bregado para que todo esto, como bien Caro mencionaba en el contexto la ley Natalia, todo el trasfondo que tiene todo esto, ¿no? Realmente, bueno, es muy interesante y bueno, lamentable si uno va hacia atrás porque todo tiene un incidente o alguna situación o algo asociado, digamos, a ese avance, a esa herramienta, ¿no? Ujú. Sí, pero realmente por eso consideraba tan importante delinear este contexto, porque hay un contexto que da el marco para que estas tecnologías También, aparezcan claro. y sean cada vez más masivas. Realmente es así. Quería decirles que si alguien tiene interés en conocer más o conocer los papers de validación de estas tecnologías, hay disponibles en algunos de los casos, no en todos. Puntualmente en los dos primeros dispositivos que vimos es pública la información respecto de las validaciones que han llevado adelante. Me pueden escribir sin ningún inconveniente, ahora les pongo en el chat mi mail o me pueden contactar por LinkedIn y ahí me envían un mensajito y les puedo compartir más información, todos aquellos que estén interesados en leer un poco más al respecto. Bueno, bárbaro, Caro, me parece que no hay ninguna otra consulta más. Vamos a ir cerrando un poquito, bueno, en primero y principal, agradecerte por tu excelente presentación. Siempre son bienvenidos tus aportes, estas herramientas y bueno, toda esta información que nos has brindado durante esta conferencia. Muchas gracias a todos ustedes también por participar de este primer encuentro y bueno, los esperamos en nuestros próximos conversatorios, que bueno, el próximo ya anunciarles y comunicarles que va a tener lugar el 28 de junio, también va a ser un martes de 18 a 19 horas, en referencia a todo lo que es la transformación digital en la gestión integral de plagas. Así que bueno, ahí también vamos a estar hablando de tecnologías aplicado a todo el tema de gestión integral de plagas, ¿sí? MIP, ¿no? Y bueno, finalmente a la UCEL, agradecerle también por brindarnos este valioso espacio para poder desarrollar justamente todos estos temas de actualidad, ser un espacio de debate, de encuentro y de actualización profesional. Así que, bueno, sin más, damos por finalizado esta conferencia. Así que, bueno, Caro, una Muchísimas vez más, gracias. muchísimas gracias por tu excelente exposición y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos para los futuros encuentros. Bueno, Muchas gracias. saludos, que estén Muchas todos gracias. bien.